Las playas del Caribe están siendo amenazadas. Desde el 2011, sus costas están siendo invadidas por sargazo, una macroalga marina parda que vive en suspensión en los mares y se desplazan arrastradas a lo largo del mar Atlántico por las corrientes oceánicas. Debido al cambio climático, desde hace algunos años, el sargazo llega a las costas del Caribe en grandes cantidades. Varias especies de la flora y la fauna marina se ven afectadas con su paso camino a la costa. A pesar de que el problema ya tiene casi una década, en junio de 2022, la llegada de la macroalga alcanzó un nuevo récord histórico. La cantidad de sargazo en el Mar Caribe, el Golfo de México y el área del Atlántico Central aumentó de 18.8 millones de toneladas en mayo de 2022 a 24.2 millones en junio. Bueno, el sargazo es un género de macroalgas pardas, se llaman, del cual existen muchas especies, más de 350. La mayoría están adheridas al fondo del mar, pero hay dos especies que toda su vida la pasan flotando, que se conocen como especies pelágicas. Y esas son las que están llegando al Caribe, África, Brasil, y que están creando todos estos problemas ambientales, económicos y de salud. Este sargazo se reproduce de forma sexual, se va dividiendo, digamos, como el pasto de nuestras casas. Se distribuye en casi todo el Atlántico. Normalmente las agregaciones más grandes se localizaban en el Mar de los Sargazos. Hay evidencia desde que vino Cristóbal Colón a América de que ya estaba esa aglomeración de sargazo. Y parte de ese sargazo se desprendía eventualmente en ciertas épocas del año y llegaba a las playas, ¿no? de todo el Caribe. A veces un poquito más, a veces un poquito menos, pero nunca había sido un problema como el que vemos hoy día. Es a partir de 2011 que se empiezan a registrar arribos masivos de estas algas en la parte este del Caribe. El Mar de los Sargazos se conoce desde el descubrimiento de América. Es un área superior a los 3 millones de kilómetros cuadrados, donde abunda el plancton y el sargazo. Un ecosistema único que sirve de alimentación y refugio para centenares de especies, algunas de ellas únicas de ese hábitat flotante. Además de servir como una plataforma para la protección y el sustento de la fauna marina, la plataforma de algas constituye el paso de migración de animales como anguilas, tortugas y ballenas. El Mar de los Sargazos es pues una enorme población de especies pelágicas de sargazo que desde hace muchísimos años han formado este Mar de los Sargazos que se localiza en la región del Atlántico Norte y que ha estado ahí como un gran ecosistema flotante durante muchísimos años, ¿no? Entonces ese mar ha existido desde Colón. Hay algunos reportes, ¿no? Por ahí del Mar de los Sargazos. El Mar de los Sargazos, pues es un ecosistema muy importante porque forma como un oasis. Ahí encuentran zonas de refugio, alimentación y crianza, muchas especies, peces, tortugas, aves, delfines, etcétera, ¿no? O sea, es tan importante que cuando lo empezaron a colectar ahí para fines industriales, estaba teniendo tal impacto en la biodiversidad que prohibieron su pesca, ¿no? Entonces, en mar abierto puede ser útil para eso, sin embargo, cuando llega a las playas es cuando se vuelve un desastre. A partir de 2011, los científicos observaron la formación de un nuevo mar de sargazos frente a Brasil, alimentado por los fertilizantes proveniente de la actividad agrícola vertida en el río Amazonas. La corriente ascendente del Golfo arrastra el sargazo desde Brasil, mientras que la corriente ecuatorial del norte también lo transporta hacia el Mar Caribe, encontrándose y reproduciéndose aceleradamente, favorecido por la temperatura cálida del agua que caracteriza esta zona. El alga actualmente es capaz de duplicar su biomasa en 11 días, mientras que antes le tomaba 50. Bueno, a ciencia cierta no sabemos por qué se ha dado este incremento en la biomasa del sargazo. Obviamente hay hipótesis que las principales apuntan a que el cambio climático está jugando un papel importante, no tanto porque esté aumentando la temperatura per se, sino porque este aumento de temperatura está modificando las corrientes marinas. Y también sumado a que cada vez estamos echando más nutrientes al mar. Sobre todo se ha propuesto que la parte de Brasil, los ríos, el Amazonas sobre todo, el Orinoco, también desde África, el Congo,
salen una gran cantidad de nutrientes por toda la deforestación que se está haciendo, todos los cultivos que se hacen y todos los fertilizantes que se ponen en esos cultivos son arrastrados por los ríos, y entonces todos estos nutrientes llegan al mar, y el cambio en las corrientes marinas hace que estos nutrientes que antes se quedaban, digamos, atrapados enfrente de Brasil, ahora estén subiendo más hacia el Ecuador, y entonces el sargazo que iba pasando por ahí, pues digamos que ahora está siendo fertilizado, y entonces se encuentra aguas tropicales con un chorro de nutrientes, y pues es como si tú estuvieras abonando tu jardín y estás ayudándole a que crezca y crezca y crezca. Esas son las hipótesis principales. También se cree que el polvo del desierto del Sahara, que también trae muchos nutrientes, trae mucho hierro, pueda estar también funcionando como fertilizante porque tiene más o menos el mismo recorrido. Y otra vez ese polvo pues se genera por la deforestación que hay en África, que también es resultado de actividades humanas. Entonces, pues básicamente lo que vemos es que es un impacto influenciado por actividades del hombre. Ya en el Golfo, el sargazo vuelve a fortalecerse por los fertilizantes vertidos por el río Mississippi. Luego, la corriente lo arrastra a su punto de origen, culminando así el ciclo moderno del sargazo. La macroalga marina viaja por el océano formando colonias de balsas que están preparadas para resistir tormentas y corrientes fuertes, ya que el cuerpo del alga es robusto, flexible y se mantiene a flote con unas vesículas llenas de gas. En su camino hacia la costa, muchas especies se ven afectadas. Las grandes islas de sargazo interfieren en la luminosidad de los ecosistemas marinos, impidiendo que se filtre la luz a los fondos, fundamental para la biología de los corales y para que otro tipo de algas realicen su proceso de fotosíntesis, afectando a la biodiversidad del sistema que sustentan. Según biólogos marinos, ya se ha perdido el 40% de los corales del Caribe mexicano. El sargazo ya está enfermando al mar. Los primeros años como que las especies de fauna que se morían eran las que están cerca de la playa, ¿no? Pepinos de mar, los peces que nadan ahí cerca, pero ahora estamos viendo también ya más especies, por ejemplo, de peces que viven en el arrecife, lo cual quiere decir que el impacto ya no se está restringiendo a unos cientos de metros desde la playa, sino que ya se está extendiendo hacia las zonas arrecifales. Los arrecifes coralinos, que están formados por corales principalmente, cumplen varias funciones, ¿no? Primero son los sitios más diversos en el mar. Son como oasis en el mar, porque pues realmente si tú ves la diversidad en aguas abiertas es bastante baja, pero en los arrecifes, a pesar de que ocupan áreas pequeñas, digamos, para la extensión de los océanos, ahí es donde encuentras una gran riqueza de especies, ¿no? Entonces ya desde ahí tienen una importancia enorme, porque vas a encontrar especies que no encuentras en ningún otro lugar del mar. También ahí vas a encontrar especies que son de importancia alimenticia, ¿no? Peces, crustáceos sobre todo, pues juegan un papel importante. Muchas islas que tienen arrecifes, su principal fuente de proteína proviene de especies que viven en ellos. También los arrecifes que forman barrera protegen a la costa de tormentas y huracanes, porque las olas rompen en el arrecife y ya llegan atenuadas a las costas, siendo que cuando ya esa barrera va muriendo y se va erosionando y se va perdiendo, pues ahora ese oleaje va a tener impacto sobre las casas, sobre los hoteles o cualquier cosa que tengas a lo largo de la playa. También cuando llegan las olas, no es lo mismo que traes una ola de un huracán que mide a lo mejor 15, 20 metros de alto, después de pasar el arrecife, pues baja a 3 metros de alto. Si tú pierdes los arrecifes, pues ahora esas olas de 15, 20 metros van a llegar hasta la playa. Entonces sí es como un muro de contención contra el oleaje. Pues son escénicamente atractivos para el turista. Entonces también la economía de muchos países depende del turismo, y parte del turismo pues es atraída por estos lugares tan bonitos. Y las playas blancas del Caribe pues son resultado de los organismos que viven en los arrecifes, los corales, los erizos, los caracoles. Por eso son blancas, ¿no? A diferencia de muchas otras playas que son de origen volcánico, de origen sedimentario, aquí todos son de carbonato de calcio, que es de lo que están formados los corales y muchos otros organismos. Además, el sargazo también trae un montón de bacterias, de virus, trae un chorro de organismos microscópicos pegados que viven ahí entre sus frondas,
y algunos de ellos pues también pueden provocar infecciones en especies marinas, pero también en el humano. Entonces, pues todo esto, los nutrientes, los metales, los organismos patógenos, está afectando seriamente los ecosistemas costeros. Pero hay muchas zonas que son importantes desde el punto de vista ambiental que no están siendo atendidas. Y eso pues es lo que nos preocupa mucho, ¿no? Que podemos perder todos estos ecosistemas como pastizales marinos, arrecifes de coral, y también la mala disposición del sargazo puede contaminar el acuífero, que en el caso de la península de Yucatán es la única fuente de agua dulce que tenemos además de la lluvia. La puede contaminar con metales, con nutrientes, con sales. Entonces eso también es algo preocupante, ¿no? Que no se está dando la atención debida a la disposición del sargazo. Mar adentro, el sargazo proporciona alimento y refugio a varias especies marinas, pero cuando llega a la costa en cantidades excesivas, se vuelve un problema, dejando un panorama desagradable para el turismo que visita las playas. Venían a vacacionar y pues vemos esto, bueno, pues ya estamos aquí, ¿ya qué hacemos? Más que aguantar. No parece tan lindo que estaba pensando y es un poco más difícil para caminar y nadar con este sargazo. Nos decepcionamos. Estábamos esperando playas cristalinas de colores turquesa. Estamos un poco decepcionadas porque venimos aquí para ver un mar azul, cristalino, y llegamos aquí y es una sorpresa que no tiene o que queríamos ver. El sargazo es un problema que ya nos afecta en términos regionales. Todos nuestros polos turísticos están afectados y ya representa una situación alarmosa desde el punto de vista del gobierno y del mismo sector privado que no sabe qué hacer con el sargazo. Si la playa tiene mucho sargazo, hay muchos de los turistas que vienen de Europa, incluso también de los Estados Unidos, que prefieren ir a otro destino por la contaminación del sargazo en las playas. Las grandes cantidades de sargazo en las costas del Caribe son conocidas como la marea marrón. Cuando las macroalgas se descomponen en la orilla del mar, consumen grandes cantidades de oxígeno, causando anoxia y emitiendo gases tóxicos como ácido sulfídrico y metano, muy peligrosos para salud humana y responsables de la muerte masiva de muchas especies. El sargazo en sí no es el problema es la cantidad de sargazo y que cuando llega a la playa pues se empieza a morir y se empieza a descomponer. Y todos estos nutrientes, materia orgánica que están en la zona costera pues empiezan a generar crecimiento de bacterias. Estas bacterias empiezan a bajar la concentración de oxígeno en el agua, empieza a subir el amonio, a subir el sulfuro, entonces toda la calidad del agua se empieza a deteriorar. Y también la materia orgánica hace que llegue menos luz a las plantas. Entonces, todo esto sumado, ¿no? Reducción en la transparencia, aumento de nutrientes, aumento también de contaminantes. El sargazo también puede atrapar muchos metales pesados a lo largo de su recorrido. Pues está causando una gran mortalidad en las zonas de pastos marinos. Está también, ya vimos desde 2015, mortalidad de corales. Y cada vez llega más sargazo y cada vez esta agua descompuesta, que nosotros la llamamos marea marrón del sargazo, porque el agua se torna de color chocolate y dependiendo de la cantidad y de las condiciones ambientales, también si hay poco movimiento del agua, si hay mucho calor, etcétera, puede extenderse cientos de metros. En algunos lugares ya llega hasta los arrecifes coralinos. Entonces, por ejemplo, este año ya registramos una mortalidad masiva de fauna en algunos sitios en los que llega más sargazo y que el agua se queda como estancada. Pero todas las algas pardas absorben metales. Tienen unas sustancias que se llaman alginatos que funcionan como imanes a los metales y a los semimetales. Entonces ya hemos hecho muchos estudios y lo que se ha encontrado siempre, o en el 95% de los estudios que se han hecho muy alto, es el arsénico.
Y estudios recientes indican que gran parte del arsénico es de forma inorgánica, que es la más tóxica. Entonces estos metales pueden ingresar, como te decía, pueden contaminar el acuífero, pero también pueden ingresar a las cadenas tróficas marinas. Por ejemplo, el sargazo que se queda en el mar puede liberar el arsénico, los organismos filtradores lo absorben y luego ya los organismos carnívoros se comen a esos filtradores y luego el humano y va y pesca al pez que se comió al otro y así va entrando a las cadenas alimenticias y puede llegar incluso al humano. La retirada de estas algas de la playa también puede afectar a los ecosistemas si no se realizan los protocolos de limpieza con cuidado, como por ejemplo, dañando los nidos de las tortugas que están bajo la arena. Hoy en día están siendo un gran problema para el ecosistema, el turismo, los gobiernos y las grandes cadenas hoteleras que luchan cada día para retirar el sargazo de las playas a mano, con maquinaria o barcas. Bueno, la limpieza del sargazo ha sido un tema complejo. Por ejemplo, en México la realidad es que muy poco del sargazo que llega se recoge, porque se da atención prioritaria a las zonas turísticas. El sargazo en sí contribuye a la erosión y las actividades de limpieza del sargazo cuando meten maquinaria pesada también. Esa maquinaria, pues es maquinaria pesada que compacta la arena y genera otra problemática, ¿no? Además de que, bueno, esta recolecta manual que hacen, se lleva consigo cuando es en la playa mucha arena pegada al alga. Entonces se ha estimado que de la cantidad de biomasa que se recoge de playa, a veces del 40 al 60% en realidad es arena. Entonces eso lleva a otro problema que es la erosión de las playas también. Entonces nos estamos quedando sin playas. Hay, por ejemplo, Playa del Carmen, hay lugares donde el mar ya llega al muro de contención de los hoteles. Muchos hoteleros, muchas empresas hoteleras están tratando de buscar soluciones propias para sacar el sargazo de sus playas inmediatamente, cosa que está provocando que, como no hay un protocolo ni tecnología aplicada exactamente para esos fines, se está afectando la playa, porque se utilizan retroexcavadoras, se utilizan camionetas que entran a la playa y es verdad que recogen el sargazo fresco que está ahí y el que está en descomposición, pero al mismo tiempo van erosionando el suelo y llevándose arena. O sea que quizá en 10, 15 años no tengamos sargazo, pero no tenemos playa. Entonces ya es un problema que hay que abordarlo desde varias ópticas. Los hoteles también limpian sus playas, creo que ellos son los que son más eficientes porque obviamente de eso depende que lleguen los turistas y la gente de los municipios también hace limpieza de playas públicas. Y otro problema serio del sargazo es que cuando se descompone produce gases tóxicos, produce sobre todo un gas que se llama gas de ácido sulfídrico que en ciertas concentraciones pues puede ser incluso mortal. Esto afectaría principalmente a la gente que trabaja limpiando el sargazo. Y en el caso de México, por lo menos, pues no lleva ningún tipo de protección, porque hay países en las islas francesas donde sí les ponen, va el ejército, llevan botas, llevan guantes, llevan mascarillas. En México no, les dan su chalequito, su palita y eso es todo. Entonces, eso es algo que también se tiene que estudiar más, porque todavía no hay mucha investigación al respecto de temas de salud. Cada metro cúbico de sargazo que tú sacas te cuesta entre 16 y 24 dólares. Entonces échale que en promedio en 2018 se sacaron cada mes por cada kilómetro de playa como 1,900 metros cúbicos. Entonces sácale cuentas de cuánto están invirtiendo los hoteles. Estamos hablando de millones de dólares al año para tratar de mantener sus playas limpias. A diario se ven cuadrillas combatiendo al sargazo que se aloja en la costa, donde lo esperan maquinarias pesadas.
Este barco es capaz de recoger aproximadamente 50 kilos de algas por minuto, transportándolas con una banda de acero inoxidable y depositando todo lo que recogen en unas redes especiales con capacidad de contener 1 metro cúbico de sargazo. Una vez llena, el sargazo se compacta en la medida de lo posible, se retira la red y se coloca otra para volver a empezar. Los paquetes del sargazo son arrojados de vuelta al mar, aprovechando que el alga parda naturalmente tiende a flotar, liberando espacio en la sargacera. Los paquetes son jalados por lanchas y el personal en la orilla de la playa ayuda arrastrándolos para sacarlos del mar. Es un trabajo difícil. Cada paquete pesa entre 50 y 70 kilos. Pero la historia del sargazo no termina en la playa. Los equipos y las brigadas que se dedican a recogerlo lo acumulan en las playas públicas que no son tan populares. Pero cuando las cantidades son mucho más grandes, las tienen que remover y las llevan a unos terrenos baldíos dentro de la selva, lo que supone también un problema sanitario, porque puede afectar la composición del suelo y destruir el ambiente más adentro del continente. Parte de lo que hacen con el sargazo es que se recoge de playa y se lleva a tiraderos, pero muchos de estos tiraderos son tiraderos a veces clandestinos o que no están pues preparados de manera adecuada. Esa alga al descomponerse y al pudrirse empieza a soltar estos lixiviados que se van hacia el manto freático y entonces eso permea hacia las aguas subterráneas y contamina también todas las aguas subterráneas. El sargazo no puede ser manejado de manera simple. De hecho, el sargazo que sale de la playa, un sargazo fresco que contiene gases, principalmente metano, si tú lo dispones en un terreno baldío donde no hay nada, puede corroer el suelo. Por lo tanto, debe existir un protocolo de manejo del sargazo. A pesar de todos los problemas que conlleva el sargazo, esta alga ya es una fuente de empleo y poco a poco se genera una compleja industria que comienza con su detección temprana hasta su aprovechamiento y su comercialización. Las distintas propiedades del sargazo pueden ser aprovechadas para sectores que van desde la construcción, la farmacéutica o la industria energética. También está siendo utilizado en la industria textil y la alta cocina. Sí, también el sargazo tiene muchas propiedades, muchas algas tienen muchas propiedades alimenticias, tienen propiedades antibacteriales, antivirulentas, tienen polisacáridos, ácidos grasos, en fin, un chorro de cosas que podrían ser útiles para la alimentación animal, incluso para la humana o para la industria farmacéutica, para la industria alimenticia. Pero tendríamos que encontrar la forma de quitar estos metales, sobre todo el arsénico. Hay otros metales como el cadmio, el plomo, el mercurio, que también en algunas muestras que se han analizado han salido por arriba de los límites permitidos, pero en la mayoría sale por debajo, ¿no? Entonces esos sí preocupan, pero digamos que no tanto. Pero el arsénico sí hay que tener mucho cuidado y, te digo, dejar el sargazo también en el mar, pues estás llenando de arsénico la zona costera y no sabemos qué impacto pueda tener eso. Fuera de eso, te digo, el sargazo tiene potencial para su uso en diferentes industrias, pero hay que analizarlo, estudiarlo científicamente, ver que no por querer obtener un beneficio, al final terminemos con un daño mayor. El sargazo se convirtió en la última década en el enemigo silencioso del mar y las costas del Caribe. Sin embargo, su problemática es causa directa del calentamiento global producido por el hombre. Los expertos aseguran que si no se toman medidas a gran escala y de manera urgente, esta crisis podría acabar con ecosistemas en más de 15 países y en los próximos años serán muchas más las costas que se verán afectadas por este fenómeno. Las acciones que actualmente están tomando, pues ya sabemos no son suficientes. Sin embargo, si no continuamos sobre la línea investigando para generar a lo mejor algunas estrategias de mitigación, de manejo, y que al ser un fenómeno difícil de manejar, tiene que haber una adaptación a esto, ¿no? Si nosotros no actuamos en urgencia y en la temática de emergencia, va a afectar sin lugar a dudas el desarrollo económico y social de todas las zonas. Por lo tanto, ya comenzaríamos a ver consecuencias desde el punto de vista de desarrollo económico y desarrollo social. Menos empleo, menor calidad de vida, el sector hotelero, que es uno de nuestros pilares, se vería drásticamente afectado. Y también nosotros no pudiéramos incluso prever
el daño a la salud de las personas, porque las personas no van a dejar de bañarse en la playa por eso. Y desde el punto de vista medioambiental, quiere decir que no estamos cumpliendo con normas, con protocolos internacionales de reducción de gases de efecto invernadero. Va a provocar daños muy severos a los ecosistemas costeros. Nos vamos a quedar sin pastizales marinos, nos vamos a quedar sin arrecifes. Las aguas en ciertas zonas sí se podrían estar ya tan contaminadas que ya no sería adecuado que te metieras a nadar ahí. Si el nivel de sargazo en descomposición es muy alto y las concentraciones de gases se elevan, vamos a tener que evacuar zonas costeras para evitar que la gente se enferme. Y si seguimos haciendo una mala disposición del sargazo, vamos a tener acuíferos contaminados y vamos a perder nuestra fuente de agua dulce, o la gente va a estar tomando esa agua ahora con un montón de arsénico y de otros metales, y vamos a tener efectos serios en la salud humana también. Si consideramos que no estamos haciendo nada para controlar el cambio climático, no estamos haciendo nada para disminuir nuestra contaminación hacia el mar o para tratar de revertir los daños que hemos causado, pues tampoco tenemos por qué pensar que se va a solucionar el problema solito, ¿no? Entonces realmente ahorita lo único que nos queda hacer pues es acciones de mitigación. Poner barreras, poner embarcaciones, utilizar bandas para tratar de evitar que el sargazo toque la arena y se lleve y erosione las playas. Tratar de buscarle usos industriales al sargazo, tomando en cuenta todo lo que dije de los metales. Hace falta hacer mucha investigación, y para eso pues hace falta también muchos recursos económicos. Falta mucha colaboración internacional para tratar de reducir estos impactos en el clima y en la contaminación de los océanos, porque no es algo que México pueda resolver solo o que Estados Unidos vaya a resolver solo. O sea, es un problema regional, o sea, viene desde África, ¿no? Y de hecho, pues muchos países que ni están siendo afectados por el sargazo también contribuyen a la contaminación de los mares. Y se ve complicado que a corto plazo vaya a mejorar la situación.